antes de saludarles y darles paso, os recuerdo que este programa, al igual que los anteriores, podréis escucharlo en las diferentes plataformas de podcast, ya sea ebooks, Apple Music, Spotify, Google Podcast, Castbox, en todos sitios, ¿vale? No es necesario que lo diga. Y también en YouTube. Y que les podéis dar un clic en redes sociales y estar al día de ellos en Twitter, Facebook o Instagram. Si lo he dicho bien todo. Y estamos además, Javi, montando... Hola, José. Hola, Javi. Buenas tardes. ¿Qué estáis montando? Un servidor de Discord para que nos puedan tener por ahí localizados. Pues eso es la nueva moda, Javi. Yo no me he enterado de eso. ¿Qué es? Como una especie de chat un poquito más completo. Tiene su parte de voz integrada. Le puedes meter bots y cositas para integrarse con juegos. ¿Y de dónde se juega con eso? Eso nada, lo pones en el navegador o en la aplicación móvil y en contacto directo. ¿Como un WhatsApp con vosotros? Exacto. Algo así. A mí explícamelo como a los del siglo pasado, ¿vale? Como un WhatsApp, ¿no? Como un WhatsApp, pero más completo. Los clanes que juegan videojuegos... Hola, Guille, ¿qué tal? Hola, muy buena. ¿Qué pasa? ¿Cómo es eso? Los clanes que juegan videojuegos habitualmente y van cambiando de un juego a otro, se reúnen a través de este sistema de Discord y entonces los 4 que están jugando, por ejemplo, al Call of Duty hablan por ese sistema. Pues yo juego con el grupo de la PlayStation. Claro, pero el Discord te permite estar jugando en otros tipos de sistemas que no sean el grupo cerrado de tu PlayStation y además salir y entrar de esos canales. Entonces tú entras en el Discord de tu clan, en este caso podría ser el Discord de ILT Juegos, y juntarte con los flipados que estén jugando al Destiny, por ejemplo. Voy a hacer un comentario muy de abuelo. Esta mohenura, a mí... ¿Tú usas eso? Don Javier, Hola, Quique, ¿qué tal? Feliz día de la radio. Igualmente para vosotros. Pues bueno, yo no, pero como hay que ser moderno y hay que estar a la última, pues nos abriremos un Discord y ya está. Un Discord, ¿vale? ¿Y yo en la Play puedo poner eso? Pues no lo sé, la verdad me pillas un poco. La Play en sí misma no, pero la gente lo usa para estar en comunicación, se lo pone en el móvil. Me lo pongo en el móvil y al lado. Lo usan desde... Vale. Bueno, pues cuando tengamos Discord lo anunciaremos. Bueno, a ver, ¿qué habéis preparado hoy por ahí? Porque según estoy viendo en Escaleta hay conexión con Japón y por lo visto por un tema más que justificado e interesantísimo. Digo, tenemos directamente de Japón, nos va a acompañar en el programa Juanjo Muñoz, que lo conocemos en las redes sociales como Juanjoide, y nos va a hablar de su libro AD, una aventura contada desde dentro, y también de las aventuras en general. Si te parece, le podemos dar ya paso. ¿Ya lo tenemos? Yo creo que sí, ¿no? Ya, pues cuanto antes mejor, porque esto es conexión directa con Japón, esto cada minuto esto, cuenta. Claro. Les saludo yo con vuestro permiso y, ¿vale? Sí, claro. Hola, Juanjo Muñoz, Juanjoide, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, para mí buenas noches. Buenas noches. Está trasnochando por nosotros, lo cual es de agradecer. Detallazo, muchísimas gracias, Juanjo. Bueno, bienvenido. Te dejo con estos cracks del mundillo, con cariño friki, ¿no? De los videojuegos. José, Quique y Guille. ¿Te parece si hacemos como siempre una breve presentación? Venga. Muy bien, pues mira. Entre 1983 y 1992 aproximadamente, España vivió una época maravillosa en la que destacó sobremanera en el desarrollo del software de videojuegos, que gracias a Dios estamos volviendo un poco ahí. La que comúnmente conocemos como la edad de oro del software o del videojuego español. Y es precisamente en esa época cuando nace Aventuras AD, que es una compañía que se enfocó en profesionalizar el género de las aventuras conversacionales. El libro de Juanjo Muñoz, AD, una aventura contada desde dentro, que nos trae hoy directamente desde Japón, pues como bien indica el título, nos narra su visión desde dentro de cómo vivió él aquella época dorada, el auge de las aventuras conversacionales y las aventuras en general, así también como la creación del Club de Aventuras AD, el CAAD. Juanjo, al cual, por cierto, y a modo de anécdota, tenemos que decir que tuvimos el placer de conocer en nuestra charla de Retro Sevilla, mientras lidiábamos, eso sí, con unos problemillas técnicos que tuvo la adecuación de la sala al inicio. ¿Que se solucionaron? Sí, se solucionaron, pero costaron. Sí. Y bueno, hola Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo. Yo soy José, con quien has estado hablando por Twitter estos días. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, encantado de saludarte otra vez desde los tiempos de Retro Sevilla. Digo. Lleva un segundito de retardo en la conexión, Juanjo, ¿vale? Por si la audiencia nota un poquito ese delay, que no se preocupe, que sigue ahí Juanjo. Porque Japón está muy cerca, pero a la vez está muy lejos y necesitamos un trocito de tiempo. Juanjo, me alegro de escucharte, soy Quique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Pues nada, como nos conocimos allí, pues nada, ya te echábamos de menos. A ver qué nos contaba. Mira, yo tengo aquí alguna preguntilla para ti, porque date cuenta que nosotros tenemos muchos oyentes que son así como nuevos y hay algunos que son más viejunos como nosotros, que a lo mejor también está un poquito perdido. Así que si te parece empezar un poco por lo básico, yo tengo dos preguntas. Uno, ¿qué son las aventuras conversacionales? Y de manera así un poco breve, ¿qué consideras que representan estas aventuras conversacionales en la historia del videojuego y del videojuego español? ¿Tenemos conexión o no? ¿Se ha cortado? Se ha ido, ¿no? Bueno, vamos a retomar. Esa mala suerte que hemos tenido, porque Claro. ha sido la primera pregunta y se nos ha caído. Claro. Si te parece, mientras retomamos el tema de las aventuras conversacionales y el libro de Juanjo, pues podemos hablar de lo que tenemos pensado de hablar de actualidad. Y es que mañana, por ejemplo, ¿qué se estrena, Quique? Mañana se estrena la película, don Javier, se estrena la película de Sonic, que esperamos Sí, los fans lo de dijimos ayer Sonic. en la sección de cine y me acordé de vosotros. Mira, qué Pues- indumentaria traigo hoy, ¿eh? Sonic, el erizo de Sega, que vino con polémica cuando se empezó a poner en pie la película y salió el primer tráiler. Que hubo que dar marcha atrás porque el muñeco tenía cara que daba susto, muñeco así un poco creepy, así que mañana podéis, yo ya tengo organizado para ir el sábado, que mañana no puedo, y recordamos que el estudio responsable de los efectos especiales, que es la división de Vancouver de The Moving Picture Company, ha cerrado, hay varias divisiones y la de Vancouver ha cerrado, y este es su último trabajo, así que bueno, para disfrutarlo al final, y mucho ojo que fueron los responsables de los efectos de Detective Pikachu o del Rey León que vimos el año pasado de Jon Favreau, así que esperamos que los efectos especiales estén a todo trapo, a todo tope. El diseño de ahora de Sonic mola. Mola mucho, ¿no? Es Está muy como chulo. medio clásico, Está medio muy moderno, muy chulo. Yo tengo las entradas y tengo muchas ganas de ir el sábado, a ver qué ocurre. Esto es ha dado la oportunidad esto de que nos demos cuenta que las redes sociales valen para mucho más que criticar cualquier tontería que nos encontremos. Llegó el tráiler, como tú estás diciendo, no gustó el modelo y han retrasado pues casi un año, no sé si tanto, pero muchos meses que salga la película, y ahora parece que las redes sociales han dado el visto bueno. ¿Tú crees, Quique, que la peli tiene buena pinta? Va a ser una pamplina. A ver, tranquilo, que sigue siendo una película de Sonic, de verdad, es una película familiar, que tenga un par de chascarrillos y tal. Dentro del universo de Sonic, hombre, yo no me espero El Padrino. Dentro del universo de Sonic, yo creo que puede ser muy simpática, y ojo que la gente que Una ya peli tipo Pikachu, a lo mejor la de Detective bueno, Pikachu. la de Detective Pikachu, algo así, que tenía muchos guiños, era más o menos divertida y estaba bien. Y ojo que viene con críticas muy buenas de la gente que ya la haya visto, y hay gente que ya la ha tildado de la ojo, mejor adaptación de un videojuego a película. Sé que esto no es decir nada porque no merece la pena. Mejor incluso que la de Jean-Claude Van Damme de Street Fighter. Yo sé que es difícil de creer. Bueno, madre mía, pinta bien la cosa. Qué difícil. Yo la verdad que esta película de Sony, los fans debemos de ir, porque ya que conseguimos que nos rediseñaran al Sony y nos cambiaran esa cosa que por esta nueva, pues qué menos que agradecer el esfuerzo a la productora por Bueno, y como dice Javi, esta crítica, recordarnos que la comunidad muchas veces tenemos cierta razón de peso, ¿no? Tenemos la Y posibilidad... poder, tenéis poder. Claro, de decir, ojo, que esto está muy mal O traído, sea, que ¿eh? Hollywood te saca una película y los cuatro Y hay un señor en el sótano de su casa. haters se ponen en redes sociales a criticarlo y acaban diciendo, bueno, empezamos de nuevo, la parte virtual empezamos de cero y la volvemos a hacer todo, retrasamos con todos los gastos que eso lleva el estreno varios meses, tal. O sea, que quiera que no, tenéis poder. Ya quitaron el programa de Salsa Rosa, ¿te acuerdas de Telecinco? ¿Salsa rosa qué es? Había un programa en Telecinco que invitaron a la madre de... Es un tema que no viene nada al cuento, pero entrevistaron a la madre del Cuco, el chaval relacionado con el tema de Por Marta Dios. del Castillo y todo eso, y no gustó en redes y empezaron a decirle a los anunciantes que se quitaran. Y lo consiguieron. Y lo consiguieron y acabaron quitando el programa por falta de anuncios. Efectivamente. Sí, sí. Este Sonic iba por ese camino, tuvo una crisis de imagen muy fuerte y yo creo que consiguieron sobrevivir bastante dignamente. Mañana, entonces, es el estreno, ¿no? Mañana es el estreno y Perfecto. tendría que acudir todo fan de Sonic, y ya diremos la semana que viene qué nos ha parecido. Yo lo que no sé si el estreno de la película de Sonic, y retomamos la conexión que teníamos con Juanjo, que la hemos perdido, ha costado pero se ha conseguido recuperar. Juanjo, perdona. ¿En Japón se estrena también la película de Sonic este fin de semana?
Pues la verdad, no lo sé. No lo sabemos. Puede ser que salgas ganando, Juanjo. Ay. A Juanjo le ha faltado decir, y no podría importarme menos, ¿no? Juanjo, Pues- bienvenido de vuelta. No es eso. ¿No? No es eso. Lo que pasa es que sinceramente no lo sé. El problema de aquí, el cine subtitulado en japonés, en versión original como mucho, pues es algo complicado, y ya totalmente en japonés ni te digo. Entonces, pues yo la verdad, intento ver las películas o te compras el DVD o el Blu-ray o lo que sea, o cuando voy a España me doy un atracón, pero aquí ir al cine, contadas películas. Yo aquí habré ido al cine 3 veces en 2 lustros, o sea que... Oye, sé que hay mucho que hablar con Juanjo y que habrá venido a hablar de su libro, y yo sé que tenéis muchas preguntas muy interesantes, pero no sé, porque conozcamos un poquito con quién estamos hablando, yo le quería preguntar a Juanjo qué hace un español allí en Japón y cómo te ganas la vida y por qué estás allí, Juanjo. Pues bueno, sin problemas. Yo no me voy a poner en plan umbral, yo voy a hablar de mi libro. No pasa nada. Yo pues estoy aquí, pues básicamente pues por mi mujer. Cuando nos conocimos, pues llegamos a ella le gustaba España, a mí me gustaba Japón, entonces pues tuvimos que decidir, muy bien, o te vienes tú aquí o me voy yo allí. Entonces pues al final decidimos, como yo pues soy el más aventurero, pues al final me decidí yo a venirme aquí. Y esa es la razón básica. Me gusta que me diga... por su mujer no, por su mujer no, por él, que le gustaba Japón, ¿no? Bueno, y un poco por amor, ¿eh? Yo Sí, me también, quedo ahí con también. Pero a mí me ha gustado lo de aventurero, porque viene a colación perfecta, ¿no? Claro, ya Te que lo ha estamos dejado hablando... servido. Sí, sí. Ya que estamos hablando de aventureros, si os parece, le vuelvo a repetir la pregunta antes de que se colgara. Juanjo, no sé si te enteraste, porque te estamos diciendo que somos muchos, ¿no? Los nuevos, los viejos, los perdidos y los que no. Explícanos qué son las aventuras conversacionales y brevemente también qué consideras que representan las aventuras conversacionales en la historia del videojuego y en la historia del videojuego español. Vale, pues eso... Para responder a eso, pues mira, he escrito un libro, ¿sabes? Entonces va a ser difícil resumirte 240 páginas en un ratito, pero bueno. Pero yo sé voy que a tú eres capaz de intentarlo. Pero seguro, tranquilo, hombre, vamos allá. Básicamente las aventuras conversacionales fueron los primeros juegos que hubieron en un ordenador, en los antiguos ordenadores mainframe de las universidades o las corporaciones, porque no fue el primer videojuego, eso está clarísimo. Hay videojuegos desde los años 50, pero en su mayoría eran proyectos científicos o demostraciones por ferias tecnológicas o cualquier tipo de cosa, pero eran máquinas concretas y específicas que hacían un juego solamente, no eran programables ni estaban pensadas para funcionar en diversos sitios, sino que eran simplemente para tenerla en un sitio para comprobar que funcionaran. Pues teníamos, yo qué sé, tenis es el más conocido. Los primeros eran el 3 en raya y damas y cosas por el estilo. Pero los primeros que se empezaron a jugar así, que podías jugarlos de un ordenador en otro, pues realmente sí que empezaron a ser aventuras o los predecesores de las aventuras. Porque eran literalmente un programa que tú podías descargar, que podías poner en una red y usarlo en una universidad o usarlo, si no te pillaban, claro, en el banco en el ordenador del banco o de una empresa o cualquier cosa. Entonces digamos que sería el primer tipo de juego que los ordenadores podían tener de un modo más general, porque en aquella época los gráficos pues como que no, pantallas de osciloscopios, gráficos vectoriales, pero los típicos gráficos raster que todos conocemos desde el Space Invaders, pues eso era un poquito menos común o nulo. Y las aventuras tenían esa ventaja, como era texto y los programas eran texto y tenían su teclado, pues entonces una cosa llevaba a otra. Era lo más, digamos, la evolución más lógica. Luego, pues, el primer videojuego se llamaba Adventure, la aventura original.
O sea, la historia es bastante conocida, pero resumiendo, un señor programó un juego porque se había divorciado para que sus 2 hijas estuvieran un poco más en contacto con él, porque el hombre era un poco espeleólogo aficionado. Hizo un mapa de una cueva con localidades para explorarla y ese fue el inicio del juego. Un año después, otro programador encontró en una red el juego, lo mejoró, se puso en contacto, lo mejoró y, vamos, cada vez más gente lo jugaba, les interesaba, empezaron a añadir cosas y ese fue, digamos, el origen de las aventuras conversacionales. Había unos predecesores, como uno que se llamaba Antigumpus o algo así, es que no sé cómo se pronunciará el bicho este, es Gumpus y básicamente era lo mismo, era sobre unas localidades y tú tenías que encontrar un bicho o que el bicho se te comiera. Ese era el predecesor. Y básicamente eso fue el origen. Luego en el 70 antes de los 80 empezaron a hacerse las aventuras comerciales, por ejemplo Scott Adams en Estados Unidos, porque ahí es donde empezó el cotarro. Y vale, y hasta ahí lo que es el origen de las aventuras. Muy brevemente, en un salto de unos pocos años, pasamos al otro lado del charco, en Inglaterra, Reino Unido, salen otras compañías, sale el Spectrum, empiezan a salir juegos para ellas, compañías comerciales, y unos poquitos años después, ya metidos en los 80, Samudio descubre los juegos, Andrés Samudio, empieza su sección en la revista Micro Hobby, y yo me aficiono a los juegos también, aproximadamente allá por el 86 más o menos, y al final nos ponemos en contacto. Pocos años después, en el 88, se crea la compañía Aventuras AD y entonces me empieza la historia. Y me callo ya que esto ya es demasiado. Siguiente pregunta. No, está muy bien, está muy bien. Pero, además de todo esto que nos has contado, es muy curioso el nombre, que además sé que también tiene su propia historia, el nombre del libro, ¿no? Una aventura contada desde dentro. Es decir, cuéntanos un poco sobre el tema del nombre y además, ¿qué es lo que incluye el libro extra esto que nos has dicho? Es decir, porque supongo que tendrá tu propia visión. Yo realmente, más que contar mi visión, lo que he intentado es hacer un poco de cronista. No he querido decir que esto era así porque lo digo yo, no. Realmente en el libro las secciones que tiene, todo digamos que apunta hacia Aventuras AD. Al principio hay una pequeña introducción en la cual explico esto que acabo de contar hace un momento, con más detalles y mejor contado, claro, pero solamente es para indicar el origen de los juegos, del origen de las aventuras conversacionales, primero en Estados Unidos y luego en Europa, que prácticamente es el Reino Unido. Y todo eso nos sigue apuntando un poco hacia Aventuras AD. Luego doy más detalles, por ejemplo, cómo se empezó a crear Aventuras AD, y ahí empiezo a hablar de lo que es la evolución del género de las aventuras conversacionales en España, todas las aventuras que salieron comerciales. Seguimos acercándonos, hablo un poco más de Samudio, porque es un personaje que merecía un capítulo para él solo, y lo tiene. Y luego ya empiezo a hablar del sistema de cómo se creaba un juego de aventuras en Aventuras AD. En la creación de la compañía, pues indico quiénes la fundamos, cómo lo hicimos y el origen un poco de la compañía. Luego hay una sección en la que hablo de la herramienta que utilizábamos para programar los juegos, y luego los 6 juegos comerciales y uno de demostración, 2 de demostración realmente que se hicieron. Están todos analizados completamente, se indica cómo era el proceso de creación, hay muchas capturas de fotografías, de cómo eran las pantallas, de lo que íbamos haciendo. También he buscado información de la época en las revistas, comentarios que le hacían a los juegos, he puesto comentarios, he hablado de ello. Y están todos los juegos bastante detallados. Luego también hay una sección interesante de los proyectos que no llegamos a poder hacer. Teníamos unos proyectos, unos más avanzados que otros, pero por unas razones o por otras finalmente no salieron. Y después hay la sección que yo considero más importante, porque hasta aquí más o menos sí, yo he contado cosas, aunque me estoy limitando a exponer datos. Luego aquí yo dejo que hablen directamente todos los que formaron parte de Aventuras AD, programadores, grafistas, probadores, desarrolladores, todos ahí tienen su entrevista, los he entrevistado a todos y ellos cuentan las cosas como ellos las recuerdan y como ellos han querido, han experimentado cada momento.
Y luego, para concluir el libro, después de esa sección hay una parte un poco divertida de anécdotas, porque nos pasaban batallitas y esa es una parte un poco divertida. Y al final, pues hablo un poquito de lo que hice yo por mí mismo, que fue el Club de Aventuras AD, y se habla también del concurso de aventuras famoso de Micro Hobby y la distribución de aventuras caseras, lo que ahora llaman homebrew, que en aquella época se llamaba homegrown, pero claro, estamos hablando de hace 30 años. Y eso es lo que la gente podrá encontrar más o menos en el libro. Bueno, el libro es súper completo. Me encanta que además entra en profundidad en detalles de desarrollo y, por supuesto, el tema de los personajes, que muchas veces, hablando de videojuegos, solo se habla del juego, del producto en sí mismo, y se olvida las personas que hay detrás del mismo, ¿no? Así que esto está muy interesante. Yo aquí tengo una de esas preguntas de contexto, del momento, porque claro, Aventuras AD, cuando se dedica a publicar estos juegos, en el mercado ya había otras cosas, el mundo del Spectrum ya tenía otras cosas. ¿Cuál era su competidor en ese mercado? Bueno, Aventuras AD literalmente no tenía competidores. Eso fue una ventaja. Sí, como muy bien has dicho, había otras aventuras publicadas, pero si te fijas, la mayoría de esas aventuras fueron publicadas por Dynamic, a través de un subsello que se llamaba Aventuras Dynamic, de ahí vino lo de AD. Que lo de AD nosotros luego lo adaptamos porque ya era un nombre conocido, ya era un logo conocido y lo adoptamos, pero no es lo mismo las aventuras que salieron como Aventuras Dynamic de las aventuras hechas por Aventuras AD. Eso hay que tenerlo muy claro, son dos cosas diferentes. Y entonces, pues técnicamente no es que hubiera una competencia, no había ningún sello que se dedicara a sacar aventuras digamos, de una forma profesional. Todas las cosas que habían salido hasta ese momento, cosas no, quiero decir programas, no cosas. No quiero decir que fueran malos en absoluto, tendrían mayor o menor calidad, pero por cosas quiero decir lo que había en el mercado, no pertenecían a un sello, no eran de una desarrolladora, eran de freelance, eran programadores que hacían su juego. Por ejemplo, Jorge Blecua sacó 2 juegos con Dynamic. Y luego sacó otro con ProInc, o sea que la cosa funcionaba así. La persona hacía su juego, Nicolás Lecuona hizo su Megacorp y las cosas funcionaban así. Y no había un sello, no había una compañía, no había una marca, es decir, las distribuidoras. ProInc sacó la de Egrog, por ejemplo, la Abracadabra, y también sacó una en el 87 en PC que se llamaba Rescate. Pero no es que tuvieran un equipo dedicado a hacer ese tipo de juegos, sino que sencillamente si llegaban alguien con un producto les parecía lo bastante interesante, pues se decidían y lo sacaban. Así que, y además tampoco sacaban tantas aventuras en el mercado. Así que literalmente competencia no había una competencia clara. Solamente lo que las compañías se decidieran a sacar. Algunas no sacaron nunca ningún juego. Por ejemplo, Topo no sacaron nunca nada. Y lo único que salió, pues eso, ProInc, algunas compañías pequeñitas como SPE, que era software de programadores españoles, que sacaron la Corona, y alguna cosita más. Pero literalmente competencia no había. Juanjo, ya que estamos situados en el entorno, en la época y tal, mientras creamos el interés para esos oyentes que no conozcan el nicho de las aventuras conversacionales, a esas personas que ahora quieran adentrarse en tu libro, recomiéndanos algún juego a día de hoy que alguien pueda ponerse. Si tuviéramos que empezar por algo para adentrarnos en el género, según tú, ¿qué sería? Hombre, pues yo lo que recomendaría, pues tiraría un poco para casa, pero es que literalmente es una aventura bastante sencilla, que la primera parte es muy fácil, es muy abierta. En la terminología propia de las aventuras, una aventura puede ser abierta o cerrada. Una aventura cerrada es una aventura que empiezas con un bloqueo y no puedes salir de donde estás, como un escape room. Y una aventura abierta es una aventura que puedes pasear por ahí, puedes explorar. No es un walking simulator porque realmente sí que tienes que hacer cosas, pero puedes moverte por casi todo el mapa. En la aventura original, que fue la primera aventura que sacamos, la primera parte es totalmente abierta, te puedes mover por todo el mapa.
solo hay una excepción, que es una habitación que necesita luz, pero en cuanto consigues luz también puedes entrar allí. O sea que es un juego en el cual puedes explorar todo el mapeado del juego. Y es muy simple, es muy sencillo, es un juego muy sencillo, solo tiene 2 personajes y la primera parte es muy simple. Para la gente que nunca se ha iniciado, pues yo les recomendaría ese juego. Pero claro, también cuando se quieran iniciar en una aventura conversacional tienen que saber las convenciones que hay para jugar. Es decir, cómo hay que hablar a los personajes, cómo te mueves de sitio en sitio, que es con los puntos cardinales, a veces con entrar o salir o subir y bajar. Pues son unas pequeñísimas reglas, no, el lenguaje es natural la mayor parte del tiempo, pero basta con verbo y sustantivo. Simplemente coger esto, dejar aquello, llenar botella, por ejemplo. Y en las instrucciones del juego, en unas pocas líneas, se te explican las bases y es muy simple. Y yo recomiendo ese juego para empezar, y es un juego del año 88, 89. Eso para empezar, como hemos comentado, para adentrarnos en el mundo de las aventuras, pero las aventuras han tenido lógicamente su evolución durante todos estos años. ¿Cómo has vivido y ves tú esa evolución? ¿Crees que se han perdido quizás cosas por el camino? ¿Piensas que han sabido reinventarse bien? ¿Se han adaptado a la actualidad? ¿Cuál es tu opinión y tu visión al respecto? Bueno, ahí cuando llegamos a esto ya empezamos a hablar de gustos personales. A mí me gustan las aventuras clásicas, es decir, lo antiguo, lo de explorar un poco, lo de usar objetos y ir avanzando poco a poco. Mucha gente dice que las aventuras gráficas eran las sucesoras de las aventuras conversacionales, y eso me parece un error. Las aventuras gráficas, el antecesor directo, eran los que en Spectrum llamaban las videoaventuras. Juegos como el Zero Weeks on Paradise y ese tipo de juegos. O juegos en el cual tenías un personaje que se podía mover por la pantalla, que podía coger objetos, que a veces tenía que esquivar algún problema. Ese tipo de juegos sí que eran los antecesores. En cambio, una aventura conversacional no. Básicamente una aventura conversacional es un texto. Tienes un texto en la pantalla que te dice dónde estás y lo que ves. Y tú le tienes que ir diciendo al ordenador todo lo que quieres hacer. Se le pueden añadir gráficos para hacerlo más vistoso, pero el gráfico no es más que un esquema general, un boceto de lo que realmente tu imaginación te está pintando en la mente. Entonces, pues una aventura gráfica, sí, las aventuras gráficas tenían un estilo gráfico, nunca mejor dicho, muy elaborado, que empezabas ya a perder la imaginación, porque literalmente estabas viendo el paisaje. Es otro estilo de juegos. Había un estilo híbrido de la Casa Sierra, los primeros de Lucasfilm, que tenías que teclear lo que querías decir y al mismo tiempo podías mover el personaje. Luego Lucas sacó los menús en pantalla donde tenías los verbos, las acciones, que podías seleccionarlas con el ratón. Finalmente esas acciones se cambiaron por iconos y el género fue evolucionando. Pero eso ya era la evolución de las aventuras gráficas, no de las conversacionales. Una conversacional literalmente técnicamente se ha quedado clavada al final de los 70. ¿En qué puede mejorar una conversacional? Pues puede entender más cosas, puede tener más vocabulario, puede tener más opciones. ¿Yo cómo lo vería en el futuro? Pues sencillamente lo vería que pudieras hablar al ordenador y que las órdenes se las fueras diciendo, que tampoco es algo tan complicado. Siri ya hace eso. Y así es como yo lo vería. Todo lo que sea meternos en un entorno gráfico, pues ya estamos cambiando de base el tipo de juego. Otra vez comentando lo de los Walking Simulators, pues sí, que están muy bien, te das tu paseo, los gráficos son muy bonitos, y vale, pero eso ya es otra historia, es otro tipo de cosa. ¿Comparten cosas? Sí, explorar, a veces resolver pequeños problemas, pero de otra forma. Entonces la base, bueno, está claro que no es un Doom, pero tampoco es lo mismo. Así que no veo yo que haya una evolución directa, porque si pensamos en eso, vale, ¿dónde está la evolución directa del Pong? ¿Dónde está la evolución directa del Tetris? No, es que se han quedado allí. Pues exactamente igual que las conversacionales. Y Juanjo, las Visual Novels, perdona, que están con el retraso aquí nos pisamos un poco, las Visual Novels que tanto pegan en Japón, ¿eso cómo lo entiendes tú? ¿No lo ves quizás también un poco como una evolución? Las Visual Novels que tiene su gracia
el origen y el visual novel. Porque, sí, claro, el origen. Bueno, es muy brevemente, las primeras aventuras que salieron en Japón, aventuras conversacionales, pues curiosamente no estaban en japonés, estaban en inglés. Entonces, pues a alguien se le debió encender la bombilla y dijo, está claro que para escribir en japonés habrá que escribir en kana, en el silabario, en katakana normalmente. Pues ya empieza a ser un poco más complicado. No todos los ordenadores antiguos, los MSX sí ya, pero los primeros no tenían la facilidad de poner kana en la pantalla y ni de interpretarlo, poca memoria. Entonces, sacar un juego en un idioma extranjero que funciona en un idioma extranjero, pues la cosa no. ¿Cómo lo cambiaron? Añadiendo algo parecido a lo que hizo Lucas, poniendo listas de acciones que se podían hacer en la pantalla y seleccionándolas. De ahí a las visual novel hay un paso, simplemente. Pero las visual novel es un poco incluso más simple, porque tienes la historia y luego tienes que elegir entre unas opciones que te dan, bastante más limitadas. No tienes un abanico de opciones entre las que elegir. Así que digamos que la historia evolucionó un poco, quizá por la limitación del lenguaje y también porque ese tipo de juegos se hizo bastante popular en consolas, por ejemplo la PC Engine de NEC, pero el problema de las consolas es que la mayoría de ellas pues no tienen un teclado, así que lo de seleccionar las opciones o de escribirlas no era una posibilidad, y ese es, digamos, lo que es un poco el origen de las visual novels. Pues Juanjo, que hasta aquí es donde podemos llegar con la entrevista. La verdad que ha sido súper interesante todos los pequeños detalles que nos ha ido dando, porque hay mucha profundidad y se nota que cuando te refieres a las aventuras conversacionales hay una parte que es evocar la imaginación, ¿no? A mí creo que es lo que yo más saco de esta conversación, es las aventuras conversacionales es como un libro, tienes el que vive la aventura imagina y sueña y disfruta evocando la historia, ¿no? Eso me ha gustado mucho, Juanjo. Pues nada, seguimos en contacto y próximamente pues nos vemos por las redes. Y recordamos tu libro. Perfectísimo, pues muchísimas gracias por invitarme y por permitirme soltaros el rollazo. No, el rollo ha estado estupendo, Juanjo. Vamos a recordar, de hecho, tu libro para que se lo apuntan ahí los oyentes. AD, una aventura contada desde dentro, que está editada por Héroes de Papel. Y además tienes otro, ¿no? Has sacado otro librito, ¿no? Sí, acabo de sacar otro, se llama Aventuras del Ayer, precisamente, es una recolección de 42 juegos caseros que se comentaron en el fanzine del CAD y los he recopilado y he añadido más información sobre los autores, los juegos, mapas, carátulas, todo lo que he encontrado, lo he compendiado todo y me parece que es un complemento bastante interesante. Muy bien. Oye, Juanjo, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y que te hayas pegado, bueno, este trasnoche que estás haciendo para poder estar aquí. Y nada, si algún día el destino te trae de nuevo por España y concretamente por Sevilla, le esperamos por aquí. Claro. Pues muchísimas gracias y contad que si voy por Sevilla os hago una visita 100% seguro. Bien, oye, muchas gracias. Oye, Juanjo, solo por preguntarte, ya que estamos en la radio del Sevilla Fútbol Club, ¿se estila por allí el fútbol, el soccer, tal como lo conocemos nosotros en España? Hombre, pues la verdad es que aquí el deporte rey, curiosamente, no es ni el sumo, ni el karate, ni el fútbol. Aquí lo que les gusta, ¿sabéis lo que es? El béisbol. El béisbol. Bueno. El béisbol. Pues no lo sabía, yo me creía que era algo más norteamericano. Hay equipos de fútbol, claro, hay equipos de fútbol. Precisamente el de aquí, el de Osaka, se llama Cerezo, Osaka. El de Yokohama se llama Yokohama Marinos, curiosamente, que en español. Pero el deporte rey, el número uno, eso es el béisbol. El béisbol, bueno, pues nos lo apuntamos por si vamos por allí no estar demasiado perdidos en cuanto a lo que deporte se refiere. Muchísimas gracias por tu visita y por tu tiempo. Juanjo Muñoz, gracias. A vosotros. Un abrazo. Gracias, Adiós. Juanjo, un abrazo. Bueno, oye, muy simpático, muy majo y pintaca el libro. AD, una aventura contada desde dentro.
Y es una persona importante porque fue uno de los fundadores de Aventuras AD, que cuando coges las fotos antiguas puedes ver allí Juanjo hecho un chaval. Es un tío importante. Bien, bueno, en otro orden de cosas, nos habíais hablado ya del estreno de la película de Sonic y no sé si hay alguna noticia más así relacionada con la actualidad. Pues ya ves que sí hay, vamos a hablar de Platinum. ¿Por qué vamos a hablar de Platinum Game? Pues porque es uno de los temas top en el mundillo. Vamos a hablar por Platinum Game porque te gusta. Tirón. Voy a hablar de Platinum Game porque estoy yo aquí, eso de para empezar. No, bueno, vale. Y también porque es trending topic. Y no solo vamos a hablar lo primero que podamos, porque José tiene necesidad de contaros está aquí algo de lo primero que estaba en el guión, en las noticias y actualidad, que es Platinum Game, pues ya está. Pues, pero es que tenemos que hablar porque es la comidilla de estos últimos días, y es que todo empezó cuando apareció una web con un gran 4 en ella, y claro, muchos ya pensaban pues que ese 4 pues daba lugar a entender pues una cuarta parte de uno de los juegos del estudio de Hideki Kamiya, pero no había muchos candidatos, entonces sí íbamos a tener una cuarta parte, tenía que ser Bayonetta, y entonces pues bueno, al final ya hemos conocido a lo que hacía referencia a esta web, y es que fueron 4 proyectos que se irían revelando, y de hecho nos revelaron el primero, que fue The Wonderful 101 Remastered. ¿Y qué es The Wonderful 101 Remastered? Yo lo digo así, mitad en inglés, mitad en español, porque me parece bien. Pues es un remaster de un juego de Wii U, también dirigido por... Técnicamente se puede, ¿eh? Se puede, claro. Nadie dice Street Fighter 2. El castellano permite que si es un título puedas coger. Quedar al uno así, sí. Vale, ya está, solo eso. Que lo estás haciendo bien, que quiero aplaudirte. Me parece bien que no. Un matiz es importante. Claro. Correcto. Bueno, pues eso, lo que decía, era un juego de Wii U que dirigió Kamiya y que también tuvo entre sus filas a Atsushi Inaba, que trabajó junto a Kamiya, por ejemplo, en Okami y en Beautiful Joe. De hecho, el juego pues tiene un toquecillo y un estilillo así muy a lo Beautiful Joe. El juego era muy particular y muy loco, pero a su vez muchos lo quisieron y lo amaron porque lo consideran muy bueno, aunque no se vendió mucho, pero también es porque no salieron muchas unidades a la venta, todo hay que decirlo. Así que se puede decir que el relanzamiento de este juego a modo de remaster pues es una gran noticia. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que el proyecto lo han lanzado directamente a Kickstarter. Y sí, es verdad, lo está petando. Ha conseguido un montón de metas. Versiones de Switch, PS4 y Steam ya están listas y preparadas. Se pedían 45.000 euros aproximadamente. Y la última vez que lo miré iba... ¿Tú cuánto le echas, Javi? Échale, tú échale. Pero más, no sé. Pedían 45.000. El doble, 90.000. Pues 1.455.000 la última vez que lo miré. Ahí en nada. Dices, madre mía. Así que bueno, pues ¿qué está pasando? Pues no pocas voces dicen que esto desvirtúa un poco el crowdfunding, ya que pusieron el proyecto en campaña solo un mes, y eso significa que el juego en verdad está más que hecho, y lo que están buscando pues hacer una especie de globo sonda para calcular reservas, promoción como tú dices, o marketing, publicar el juego sin intermediario con la pasta de los usuarios, y además recordemos que Tencent pues les insufló billetes a Platinum para que se autopublicase el juego. En fin, pues varias cositas. Y parece, bueno, pues eso, pues las voces dicen que a lo mejor esta no es la manera de sacar proyectos adelante, sobre todo empresas que ya están consolidadas, y que el objetivo principal del crowdfunding, que era que proyectos que no se lo podían permitir de otra manera, esto de llegar a salir a la luz, pues se publicitase de alguna manera, pues como que se está perdiendo, ¿no? Esa finalidad. Y bueno, yo es que soy muy fanboy. Aquí tenemos a mis compis, pues Guille es conocido fanboy de StarCraft, Quique es conocido fanboy de Metal Gear, yo soy de Platinum Game, así que no soy a lo mejor el mejor para decir esto y para hablar de este tema, así que le voy a trasladar la pregunta a mis compis de qué opinan ellos precisamente de usar los crowdfunding de esta forma. Pues te respondo yo primero muy brevemente. Creo que lo hemos hablado alguna vez, yo tengo el corazón dividido. ¿Por qué? Porque si esto sirviera para que los trabajos de Platinum fueran multiplataformas y dejaran de ver juegos exclusivos para Nintendo como el Astral Chain o este mismo Wonderful, pues yo lo vería bien. O sea, quiero decir, si te das cuenta, casi todos los trabajos de Platinum, pues acuérdate, el Metal Gear Rising era de Konami, pese a que sí fue multiplataforma, Bayonetta ya era de Sega, pero actualmente está en consolas de Nintendo y no se pueden disfrutar. Si esto sirviera para que fueran multiplataformas, yo te lo compraría. ¿Qué es lo que ocurre? Que no creo que eso sea así, no creo que eso funcione ni que sea eso lo que vamos a ver. Así que ha servido para lo que tú dices, para poner dinero en un juego que iba a salir para adelante de todas maneras, y para un juego que encima ya estaba hecho, con lo cual la sangre es doble. Así que tengo el corazón dividido. ¿Y tú, no Guille, me termina de gustar. qué piensas?
A ver, como no es la primera gente que le veo hacer esto mismo del globo sonda, Sí. hay que recordar que un poco, entrecomillarlo, el Bloodstained se hace el Kickstarter cuando ya tiene capital privado para desarrollarlo. Bueno, y Shenmue 3 que ya estaba Sega detrás. Sí, Exactamente. bueno, ahí dicen que hay sus ciertas diferencias, pero sí, hay también sus similitudes. Pero en lógicamente. esos dos La casos... diferencia principal, perdona que te interrumpa, lo vas a decir tú, ¿no? Sí, es que eran proyectos que se tenían dudas sobre su viabilidad. Y que no estaban hechos, es que este ya está hecho. Exactamente. Aquí llega una son cosa que... extremadamente buenos haciendo juegos. Si los chinos se construyen un hospital en 10 días, quién sabe, yo qué sé. Pero este juego no olvidemos que es un port de un juego que estuvo en Wii U. Este juego ya está hecho. Es un remaster, efectivamente. No es Shenmue, no es Bloodstained, que había que hacerlo. Efectivamente, hay esas diferencias grandes. Entonces, a mí no me gusta que hagan esto, no por nada, sino porque dificulta el resto de Kickstarter mucho, porque si la gente se habitúa a que el Kickstarter es encontrarte un AAA esto en preventa, por así decirlo, con extras por participar del Kickstarter, para eso ya está la precompra, ¿no? Y las ediciones coleccionistas, ¿no? Sencillamente no es un Kickstarter. No es un Kickstarter. Pues sí, yo me voy a mojar también y voy a dar mi opinión a pesar de ser muy fanboy de Platinum, y es que yo considero que esto le hace mucho daño a estudios, por ejemplo, independientes que intentan financiarse sus juegos de esta forma, y que al final pues esto no deja de ser un obstáculo más. Pues sí. Pasamos, si queréis, para no seguir metiéndonos aquí en la jauría del temita candente, pues vamos a entrar en otro temita candente, en otra pequeña polémica. Porque estos días, realmente la morterada que soltó Sony para hacerse con el estudio Insomniac. Y en consecuencia convertirla en una first party, es decir, hacerle a un estudio que haga juegos exclusivos para ella. ¿Y qué sabemos? Que le costó, ojo al dato, $229 millones. Por lo que yo tengo en mi bolsillo, más o menos. Sí, lo que podéis llevar ahora mismo. A modo de referencia, más o menos, de los últimos estudios así comprados, recordemos que Tencent dio 148 millones, por Funcom, la empresa del Conan Exile. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es muchísimo dinero, y sigue todavía muy lejos del dinero que pagó Microsoft por Mojang para quedarse con Minecraft, que fueron 2.500 milloncejos. Que es lo que tengo en mi otro bolsillo. No quisiera. Y lo rentabilizó. Ese detalle curioso. Minecraft se rentabiliza solo. Lo que quiero decir es que es mucho dinero sí, para un estudio para llevártelo en exclusiva para ti. Eso es lo que cuesta hacer una first party ahora. Oye, has mencionado el Conan Exile, es de los pocos que yo he jugado además del Call of Duty. No, qué bien. Flojito, ¿eh? ¿Sí? A mí no me gustó. ¿Vosotros habéis jugado? ¿Personalizaste a Conan mucho? Bueno, no quiero detalles, Javi. No te da demasiadas opciones, pero a mí me pareció muy aburrido. Un mundo abierto, ¿no? Que tampoco tiene me gustó más el de The Forest, por ejemplo, que teniendo un estilillo parecido, ¿no? A mí me pareció bien, pero tenía un pero, que a mí me hubiera gustado que hubiera sido más como el Age of Conan. Me pareció bien, pero ya venía con ese... Porque el Age of Conan es un juego donde con habilidad puedes derrotar a gente de mayor nivel que tú. ¿Qué pasa? Que la gente que nos gusta los combos es como... No es el que más tiempo esté en la consola, sino que te voy a coger y si tengo habilidad te voy a machacar. Y eso no ¿Será que yo no tenía habilidad a lo mejor? Claro, no, pero es en el anterior, ¿eh? Es en el Age of Conan. Que yo pelearme con cualquier bicho... No, ni en el posterior. Claro, no, eso era... Al principio me daba susto porque yo iba andando y venía un cocodrilo corriendo para mí. Claro, pero eso era así en el Age of Conan. El Conan Exile planteaba las cosas de otra manera y a mí me produjo un pelín de decepción. A mí me aburría un poco cuando jugaba. El de Forest me parece un poco más entretenido, siendo similar al de Conan. Bueno, tú sabes, sobre gustos colores, esto es como todo. Una cosa importantísima también que hemos sabido esta mañana, y nos llegó además directamente por nota de prensa, es que la Biblioteca Nacional ya comienza a reconstruir el pasado del videojuego patrio. ¿Y por qué es importante? Pues, como ya hemos expresado desde ILT Juegos en numerosas ocasiones, pues digamos que los videojuegos son cultura y esto es un paso más para darle el lugar que se merecen. Lo primero que se va a hacer, identificar el catálogo de juegos que ya están en la BNE en soporte físico, y así determinar también un poco lo que falta y facilitar los mecanismos para el depósito del resto de juegos. A su vez, los productores de videojuegos españoles pues van a tener también más facilidades para depositar los juegos, incluidos los digitales, que se vayan publicando de ahora en adelante, siempre por supuesto pues bajo el amparo de la Ley de Propiedad Intelectual, ¿no? Y asimismo pues las asociaciones implicadas en esto, y esto es muy bonito, pues la EBI, la DEB y la AWIC van a colaborar con la Biblioteca Nacional para adquirir equipamiento que permita pues reproducir estos juegos actuales o pasados. Bueno,
Esta noticia a ILT le gusta. Sí. Sí. Mucho. Usted ILT tiene approves. el más uno de ILT. Más uno. Bueno, pues yo tengo la otra noticia de este tiempo sería comentar el lanzamiento de GeForce Now. ¿Te suena aquí, Javi? ¿Te suena GeForce Now? No, como no sea de avioncito. Vale, muy bien. ¿Te suena Stadia? Sí, hombre, claro. Vale, ¿Cómo bueno. no? ¿Cómo No, si te escucho mucho hablar de Stadia. Bueno, pues si hace casi 3 meses Google nos lanzaba este servicio de juego en la nube, ¿no? De juego en nube, ¿no? Uh-huh. Pues para la semana pasada, el 4 de febrero, Nvidia, pues la compañía esta de tarjetas gráficas, de chips y demás, la poderosa Nvidia, pues nos lanzó su propio servicio, GeForce Now, que es también juego en la nube. O sea, un Stadia, ¿no? Bueno, GeForce Now es otra cosa. Vale. Pretende ir por el mismo estilo en cuanto a ser juego en streaming. Es decir, en la nube, en esos servidores se ejecuta el juego y a ti te llega a tu casa la señal de vídeo y tú juegas al juego, pues así, en streaming, ¿no? Solo un mando, necesita un mando y un Chromecast, Exacto. ¿no? O en este caso no es por Chromecast, en este caso también se puede usar en múltiples dispositivos, pero de momento solo lo puedes usar en ordenadores o portátiles, ya sea Mac o Windows, y también lo puedes usar en la gama de productos que tiene Nvidia, que son los Shield TV, y aquí donde todavía Stadia no ha llegado, pero dice que llegará, que es en dispositivos móviles con Android. Valen también las tablets Android, así que puedes jugar con un mando conectado, pues puedes jugar a través de este servicio. Esto pues nos permite conectarnos a unos PCs en la nube y utilizar los juegos que nosotros ya hayamos comprado en otras plataformas de juegos para PC. O sea, por ejemplo, juegos de Steam, juegos de Uplay o juegos de la Epic Store. Hasta hace nada estaba también los de Blizzard, pero han llegado a un conflicto de acuerdo y de momento no están los de Blizzard Activision, así que no hay Call of Duty de momento en la plataforma. Tiene 2 modalidades, que esto lo hace muy interesante. Tiene la modalidad gratuita, que ofrece el acceso estándar, que te da el servicio de calidad 1080p y 60 fotogramas por segundo y te permite jugar en sesiones de 1 hora máximo. Y después tiene la sesión de pago, que llaman de momento de fundadores porque está en una oferta especial de tiempo limitado, ¿no? Que es por 5,49 euros al mes, tienes acceso prioritario a estas máquinas y las sesiones, en vez de ser de 1 hora, son de hasta 6 horas. Y además, que aquí viene la curva, te permite activar en los juegos el RTX, las funcionalidades avanzadas de las tarjetas de Nvidia, lo que nos da acceso en los juegos que lo soporten al famoso Ray Tracing, eso que hace que la sombra, la iluminación, pues sea mejor en los juegos que lo soportan. Como detalle adicional, el periodo, esta oferta de pago, además, tiene 90 días de eso. Así que bueno, si Stadia pretende ser una consola en la nube, podemos así, para simplificarnos y entendernos un poco, que esto de Nvidia, pues lo que pretende ser es un PC en la nube, para que la gente pille la diferencia entre una cosa. Stadia es consola, GeForce Now sería PC. En este caso, pues como se suele decir, bienvenido y viva la competencia. Bueno, y para acabar, pues me gustaría darnos un paseo por casi todos los lanzamientos de esta semana, que son muchos, pero veo que no tenemos mucho tiempo, así que voy a hablar o del que yo creo que es más importante o del que yo creo que es más esperado, que yo creo que es los Yakuza Remastered Edition, que son los Yakuza los 3, 4 y 5 que ya están disponibles para Play 4 en un pack. Estos títulos que ya vieron la luz en PlayStation 3, ahora remasterizados a 1080 y 60 frames por segundo, o sea que son juegos que son prácticamente obligados. Y como el 5 no nos llegó en formato físico a Occidente, como detallito, este pack trae una caja para el título de PS3 para que lo puedan poner las personas que tenemos TOC, para que lo podamos poner en la estantería y que quede por fin organizados. Así que es un detalle de amor de una saga que es muy, muy, muy buena y obligada. Otras cositas interesantes que hemos tenido esta semana, bueno, o que vamos a tener. Se lanzó Pokémon Home, que bueno, eso casi que le vamos a dedicar otro espacio otro día porque mucha tela que cortar. Tenemos a mi hermano ahí bastante mosqueado con Hay el gente, temita. yo entre ellos, que estamos todos muy enfadados. Está muy indignado con lo que está pasando. Se lanza el viernes 14 Dreams para Play 4, Darksider Genesis para Play 4 y Xbox One. También el viernes llega Street Fighter V Champion Edition para Play 4 y PC. La versión aquella que hablamos, que ya estaba con
todo. Con todo, con comillas, Ya porque hablamos de aún ella. así sigue sin tenerlo todo. Ya hablamos y- de ella en nuestro Sí, especial sí. Street Fighter, que recomendamos a todo el mundo que se lo ponga. Sí, sí. 2 horas de especial Street Fighter. 2 horas Era- especiales de Street era muy Fighter que le bonito, dolieron Estuvo a bien. Javi, pero... Mañana San Valentín, el Street Fighter Completo, el 5 Champion Champion, Edition. ¿vale? Sí, y luego el martes 18 pues sale un pack de Bayonetta y Bankis 10th Anniversary Bundle, que para PlayStation 4 y Xbox One, pues con los juegos que se puedan jugar a 4K y 60 FPS en la Xbox One y PS4 Pro. ¿Y de quiénes son estos juegos? Pues son de Platinum, así que había que decirlo. Sí. Incluso para el no fan de Platino, Bayonetta Son y Banky dos son dos juegazos. juegos obligados para Juegazos. cualquiera que tenga una consola que los rule, que los corra. Muy bien. ¿Y queréis apuntillar algo antes de poner el punto final a esta otra fantástica sección? Pues sí, ya para terminar vamos a decir que en ILT Juegos nos hemos adherido a la Embajada Podcasters. ¿Eso qué es, podcast? Embajada Podcaster, ¿Pero ¿qué es? Pues ¿qué no vais a hacer? ¿Podcast? te lo voy a contar. Venga. Es una iniciativa o una comunidad que se ha creado pues para un poco pues para crear sinergias, plantear ideas en común, hacer colaboraciones y demás entre los podcasts que tienen temática sobre videojuegos o que en alguno de sus partes del podcast pues tocan la temática de los videojuegos. Pero es de habla hispana en general, o sea, no solo hay españoles ahí, sino también hay latinoamericanos y demás. Una cosita muy interesante para darnos apoyo, promocionarnos y tú sabes, porque esto de ir todos a una, la unión hace la fuerza, ¿no? Ujú. Vale. ¿Y para cuándo se estima? No, esto ya está disponible. Ah, ya está disponible. Embajada Podcast es el Twitter y ahí pues de hecho ya se está fraguando una colaboración así rápida, el primer podcast de la embajada que va a tener intervenciones de muchos de los embajadores. Y por supuesto, Bien. si hay algún otro podcast que le interese el tema, pues ahí puede encontrar toda la información. Muy bien, bueno, pues sigue creciendo la comunidad y al fin y al cabo la comunicación entre gamers. Ya te lo dijimos, Javi, es que nosotros no somos enemigos entre nosotros, al revés. No, se ve que hay buen rollo. Claro. Y que, entre unos y otros, pues, recuerdo que eran de Murcia, ¿no? Los que estuvieron Sí, aquella vez, que Xenogame. también tenían sus programitas y eso. Bueno, estupendo. Que tú sabes, aquí al final es lo que nos gusta, es nuestra pasión. Pues cuanto más mejor, ¿no? Bueno, pues hasta aquí una sección más de ILT Juegos que podréis escuchar los próximos días, al igual que todas las anteriores, en las diferentes plataformas de podcast, precisamente. Y que podéis seguirles en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La semana que viene, que tenemos partido del Sevilla contra el Club de Europa League, no me ha atragantado, es que se llama Klug, el equipo Klug. Esa pronunciación Yo iba corriendo a hacerte el Heimlich. Claro, me iba a hacer la técnica de Heimlich. Se tiene que ver, el partido es a las 7:05, a las 6 empezamos la previa, estaremos de 5 a 6. Adelantamos un poquito la sección y la mantenemos la semana que viene. Sí, por favor. ¿Vale? Venga, perfecto. Pues la semana que viene ILT de Juegos a partir de las 5 de la tarde. Buena semana, José, Quique y Guille. Gracias. Adiós.